Saludos locos de la tinta y bienvenidos al canal. Yo soy Búho, esto es el Búho de Papel y hoy os traigo un vídeo de pros y contras de ser tatuador. ¡Vamos a por ello! Pros. Uno de los pros sería flexibilidad horaria, y es que la verdad que el mundo del arte, del artisteo, tiene cierta flexibilidad horaria, sobre todo cuando eres tatuador, ya que si sobre todo trabajas de forma freelance, solo tienes que estar en los sitios a la hora adecuada con tus citas, pero no tienes un horario como de oficina de tal a tal hora. Aunque sí es verdad que esto también nos pasamos la vida dentro de los estudios, ya sea por comodidad a la hora del transporte o simplemente porque estamos a gusto, pero no tenemos un horario concreto de entrada y de salida. Contras, y este es uno de los puntos que hace que la mayoría de los artistas, ya no solo los tatuadores o la mayoría de la gente, no se lance a la piscina, y es la inestabilidad económica. Porque sí es verdad que una vez que te has establecido, que tienes tu cartera de clientes, que empiezas a ser conocido por tu trabajo, la estabilidad económica llega poquito a poco, pero es un proceso largo, es un proceso bastante costoso y muchas veces tedioso y frustrante. Como siempre digo, esto no es una carrera de velocidad sino de fondo, y si seguís empeñados en hacerlo lo conseguiréis, pero sí es verdad que como cualquier cosa que está relacionada con el arte, la inestabilidad económica está ahí. Unos meses son muy buenos, otros meses son normales y otros meses son muy bajos, y eso es algo que es muy difícil estabilizar, ya que el riego de clientes, el consumo de tatuajes o de piercing, este servicio fluctúa mucho dependiendo de las personas, de la época del año, de si se van o vuelven de vacaciones, y todo eso fluctúa fuera de nuestro control. Pros. Este es otro punto de los que también es bastante importante, y es que es una carrera muy vocacional. A diferencia de otras carreras, la nuestra es totalmente vocacional, lo hacemos por pasión, por amor al arte, y a diferencia de otras carreras, pues lógicamente no tenemos esa piedra en la mochila de que nuestro trabajo no nos guste, que nos cueste levantarnos para trabajar, ya que es algo con lo que disfrutamos. Y como bien dice la frase, trabajar de lo que te apasiona no es trabajo. Contras, también el no tener un horario fijo y no tener a alguien por encima que nos controle. Si sois un poco indisciplinados, un poco perezosos o un poco irresponsables, puede hacer que tengamos una tendencia a la indisciplina horaria, es decir, que no seamos muy serios a la hora de establecer un horario de trabajo ni tampoco de cumplirlo. Con lo cual mi consejo es que tengáis mucho cuidado, porque de relajarnos a ser indisciplinados hay un paso. Pros, este es otro punto bastante interesante, y es que la libertad creativa que te da el ser tatuador, muy pocos trabajos los tienen en sí. Y es que tienes una libertad creativa que a veces sí es verdad que por petición del cliente nos vemos muy limitados a la hora de trabajar con ella, pero otras veces tenemos una libertad creativa genial, asombrosa y muy abierta, con la cual podemos innovar, ser ingeniosos y desarrollar las piezas tal y como nos gustaría hacerlas. Contras, este es otro punto muy negativo y que algunos de nosotros luchamos muchísimo con ello. Yo de hecho abrí el canal y fue uno de los motivos por el que lo abrí, y es la desinformación tan tremenda que hay en el sector. Debido a que el tatuaje en algunos países es relativamente nuevo, aunque lleva miles de años, no está establecido en ciertas normativas, legislaciones, y hay muchísima desinformación al respecto. Al igual que también hay muchos sectores y organizaciones que están en contra de los tatuajes e intentan a su vez desinformar a la gente o incluso soltar datos falsos para que la gente tenga cierta repulsión o cierto miedo a esta práctica. Entonces la desinformación ya no solo juega ese papel, sino que a la hora de formarnos como artistas, como tatuadores, es bastante complicado, porque si no conocemos directamente a alguien de confianza cercano, no sabemos si los cursos que nos ofrece son buenos o nos están timando.
También, si somos autodidactas, la curva de aprendizaje es muy lenta y muy difícil, ya que es un poco prueba y error, hay muy poca información válida y práctica en internet, y antiguamente, que ni siquiera había internet, pues era realmente una tortura poder mejorar o aprender cómo se realiza realmente esta técnica. Pros. Y este es otro punto bastante a favor del tema de ser tatuador, y es que puedes viajar muchísimo. Si eres un tatuador que no te gusta quedarte con los pies plantados en un estudio, que te gusta sobre todo viajar y estar conociendo lugares nuevos, esta es una carrera que te permite poder hacerlo, ya que puedes viajar a estudios en diferentes provincias o en diferentes países, viajar a diferentes convenciones que se dan en cualquier país y en definitiva estar de un lado para otro durante toda tu carrera si es lo que realmente te gusta. Contras. El hermetismo es algo que según van pasando los años va desapareciendo por suerte en el sector, y que mucha más gente se está abriendo a las nuevas generaciones, comparten sus consejos, sus conocimientos, y es algo positivo que todos juntos deberíamos de luchar contra ello y de poder ayudar los unos a los otros, ya que esto, como he dicho, es algo vocacional y que todos disfrutamos con ello. Sin embargo, sigue siendo una lacra, hay muchos artistas que son completamente herméticos, que no dan oportunidades a nadie, que no tenga un nivelazo de tatuaje altísimo, que tenga muchísima cartera de clientes. Y entonces las nuevas generaciones, la gente que está empezando, que no tiene muchos clientes, que necesita mejorar en ciertas cosas, no consigue una oportunidad de estar en un estudio profesional, de aprender de otra persona más avanzada, y en definitiva hay un hermetismo que crea esa desinformación que he comentado antes. Pros. Conoces gente, y eso es así, este trabajo es de cara al público y trata de tatuar a personas, con lo cual cada día es una persona nueva, es una persona a la que conoces y que realmente te van contando su vida, intercambiáis historias, y que durante el proceso de tatuaje, sobre todo en las sesiones más largas, al final hay un feeling, hay una conexión, o por lo menos os contáis la vida del uno y del otro, y acabas conociendo a muchísima gente de todos los estratos sociales, muchísimas historias, algunas alegres, otras tristes, pero sobre todo es eso, algo que es de cara al público, y que si realmente os gusta conocer a personas nuevas cada día, esta es vuestra carrera. Contras. El estigma social es otra de las cosas negativas de los tatuadores, y es que trabajando en esto al final tendemos a tatuarnos mucho, y en muchos lugares, provincias, países y demás sigue habiendo un estigma social con las personas tatuadas. De hecho, en mi propio país los tatuajes faciales, a diferencia de otras culturas, se siguen viendo como algo negativo y algo malo. Y es que es verdad que aunque los tiempos están cambiando y ya conseguimos influir un poco en la sociedad de forma positiva de que el tatuaje es un arte, en muchos sectores laborales no te van a coger si tienes tatuajes a la vista, por lo que siempre es recomendable tatuarse donde te cubra una camiseta de manga corta. Y eso sigue siendo algo negativo porque influye directamente en personas y que no debería de ser así. Pros. Y lo bueno también de esta carrera es que no necesitas un uniforme concretamente, ni tampoco utilizar chaqueta y corbata. Normalmente se utiliza ropa de trabajo, que suele ser tu propia ropa elegida por ti, y normalmente es... Y si no es un estudio que utilice algún tipo de uniformación, como pueda ser una camiseta con el logo y demás, puedes traer tu propia ropa, tu propio look, y en definitiva vestir como siempre haces, con el mismo tipo de peinado, maquillaje o lo que te dé la gana, algo que la mayoría de los trabajos no te permiten, y que aquí es un lujazo y que podemos estar bien cómodos a la hora de trabajar y con el aspecto que siempre tenemos. Contras. Como he dicho en otro punto anterior, el acceso a un trabajo laboral, dependiendo del sector, puede ser muy complicado si llevas algún tipo de tatuaje. Ya, por ejemplo, en las fuerzas del orden se empieza un poquito a abrir la brecha, pero en la mayoría de los trabajos, ya sea abogado, banco, policía nacional, este tipo de trabajo normalmente es complicado, si tienes un tatuaje, acceder a ellos. Si una vez estás dentro del sector te tatúas, y te tatúas en una zona que no sea muy vistosa, sí es verdad que no tienes ningún tipo de problema, sobre todo si estás en el ámbito funcionario.
pero aún así sigue habiendo ahí cierto tabú con los tatuajes, y si los tienes y tu trabajo es muy conservador o estás de cara al público, puedes tener serias dificultades para acceder a un trabajo laboral decente. Pros: la gratificación artística es algo muy importante para cualquier artista que se precie, y en la carrera de tatuador esta gratificación yo creo que se dobla. Es el doble de gratificante, porque ya no es solo que hagas una buena pieza o un trabajo que te deje satisfecho, sino que además esa persona puede llegar a emocionarse, te lo agradece de corazón, y es algo que llevará toda su vida, que está realizado de forma artesanal por ti, y sobre todo que llega a ser muy importante para esa persona. Con lo cual es una gratificación doble, porque aparte de hacer una obra que tú querías hacer o que te apasiona, también saber que tu obra va a tener vida, que va a estar siempre andando por ahí y que todo el mundo la va a ver en el cuerpo de esa persona. Contras: la discriminación en este sentido no iba a ser menos, y es que también ir tatuado es muy discriminatorio a veces. Hay muchos países y muchas generaciones, sobre todo las más viejas, que aún tienen el paralelismo de tatuaje igual a delincuente. Los artistas del tatuaje vamos muy tatuados, con lo cual tenemos cierto parentesco, parecemos a los delincuentes típicos de telediario que salen en las noticias tatuados de arriba abajo, y muchas veces esto hace que nos miren mal, que nos traten de forma un poco mal educada, por decirlo de alguna forma, y todo tipo de discriminación que no deberíamos de sufrir. También en este caso las mujeres no se salvan, y aunque sí es verdad que el mundo del arte y sobre todo el tatuaje es algo más abierto, sí es verdad que por desgracia hay casos en los cuales los hombres atribuyen el éxito o la calidad de tatuaje de sus compañeras simplemente por su género, algo totalmente absurdo y que deberíamos de quitarnos de una vez de la cabeza. Así que quítatelo ya, macho, que eres tonto. Pros: y es que esta carrera sobre todo imperan los freelance, con lo cual trabajar con tus propias reglas es algo que se hace muy comúnmente. No hay estipulado un tipo de reglamentación más allá de lo que es lo sanitario o las reglas del estudio en el que estés trabajando. A la hora de crear tus obras, a la hora de desarrollarlas, de diseñarlas, de tatuarlas, eres tú y tu método. Siempre tenemos la sed de aprender los unos de los otros y de seguir mejorando, pero sí es verdad que a diferencia de otros trabajos, el abanico de posibilidades y de métodos distintos para aplicar la técnica de tatuaje es infinito. Contras: otra de las cosas negativas es que la mayoría de los tatuadores, al ser freelance, al no ser contratados con una nómina fija, ya que nuestros ingresos varían, somos autónomos. Y por lo menos en España ser autónomo significa tener grandes pérdidas, pocas ganancias y sobre todo cero ayudas. Y es que es así de sencillo, cualquiera que sea autónomo lo sabe, pagamos una cantidad absurda y ya ganes mucho o poco, la vas a tener que seguir pagando. No hay ningún tipo de ayuda realmente buena en esto, y es algo que juega muy en nuestra contra a la hora de tener un trabajo que queramos que sea estable, ya que a diferencia de una nómina, tú cada mes no sabes muy bien en qué vas a acabar, si vas a ganar más o menos, pero sí que sabes que cada mes y cada 3 meses tienes que pagar unos impuestos y un autónomo que suele ser una barbaridad de dinero. Pros: y como he dicho en el punto anterior, si eres un tatuador freelance también puedes ser tu propio jefe. A diferencia de otros trabajos, tú cuando trabajas en un estudio es realmente una colaboración. Rara vez los estudios contratan con nómina de forma fija a un tatuador o a un artista. Normalmente suelen ser freelance, suelen colaborar con diferentes estudios o se establecen en alguno, pero realmente son sus propios jefes, y mientras que respeten la normativa del estudio, realmente tú eres tu propio jefe, vas a tu ritmo y en definitiva no tienes que tener a nadie encima que si tenga un mal día lo pague contigo. Contras: los egos y las envidias se dan en todo tipo de trabajos, pero sí es verdad que en el mundo del arte y en el del tatuaje los egos y las envidias, por desgracia, son la orden del día.
y es que muchos muestran una faceta de compañerismo que luego es mentira y a la que te das la vuelta te apuñalan, ya sea por envidia o por egos de que unos dibujan mejor que otros, otros tatúan mejor que otros y yo soy mejor que tú, yo he ganado más premios, yo tengo más reconocimiento y un montón de absurdeces que realmente no nos llevan a ninguna parte, que solo influyen de forma negativa y que hacen que las nuevas generaciones también tengan ese tipo de hábitos tan malos de despreciar a los demás o intentar ponerse por encima como si esto fuera una competición, y realmente el arte no debería de tratar de eso, sobre todo el arte corporal debería de tratar de cumplir los sueños del cliente, de hacer una buena pieza y de siempre querer mejorar y no creerse mejor que el resto. Pros. Y sobre todo para todos aquellos que realmente odiáis la rutina, deciros que aquí hay un poquito más de variedad de rutina. Eso no quiere decir para nada que esto sea un parque de atracciones, una montaña rusa y que realmente no tengamos rutina. Los tatuadores, como cualquier otro trabajo, tenemos nuestras rutinas. Tanto nuestra rutina a la hora de preparar un diseño, de diseñarlo, de pasarlo a plantilla, de preparar la mesa de trabajo, todo eso es rutinario. Pero sí es verdad que no tenemos una rutina en sí de trabajo como podrían tener en otros muchos sectores, ya que nuestra rutina varía mucho dependiendo un poco del cliente, al igual que el diseño, la idea a componer y la aplicación del tatuaje. Todo eso es muy variable dependiendo del cliente del día, con lo cual la rutina nunca tienes la sensación de que te atrapa, sino que tú sigues una serie de pasos sistemáticos pero que realmente no estás dentro de una rutina en sí. Contras, sobre todo al principio cuando somos principiantes, ya que tenemos una presión bastante importante y esto crea bastante estrés, ya no solo por los puntos negativos que he comentado anteriormente, sino también porque estamos tatuando a un ser vivo, estamos haciendo un tatuaje sobre una persona que lo va a llevar durante toda su vida. Aunque sí es verdad que hay tatuajes que tienen mejor arreglo y otros que peor, y que existen técnicas como el láser que están muy desarrolladas y nos pueden ayudar, sí es verdad que cuando somos principiantes los nervios nos pueden jugar malas pasadas y mucho estrés y ansiedad a la hora de ponernos guantes a la obra y tatuar una pieza. Después el estrés y la presión puede venir por otro tipo de cosas, como pueda ser crearnos una buena cartera de clientes, crearnos una buena fama, una reputación importante o sobre todo mejorar y conseguir unos beneficios económicos suficientes para vivir. Bueno chicos, y hasta aquí el vídeo de hoy, espero que os haya gustado. Comentadme en la caja de comentarios qué pros y contras veis vosotros en la vida como tatuador. También comentadme si este tipo de vídeos os gusta para que pueda hacer más vídeos sobre pros y contras, ya sea de estilos de tatuajes o de cualquier cosa que se os ocurra. Dadle un me gusta, que eso siempre es gratis, suscribiros si aún no lo habéis hecho, compartidlo por las redes sociales y nos vemos la próxima semana. ¡Hasta luego!